¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Pues tenías el que te decía que los pararrayos eran buenos, porque atraían los rayos, y el otro decía, sí, ojo, porque depende de donde vos ponés, también es lo que... toda la carga va para ahí. Sí, claro. Con lo cual, bueno, era un momento donde había pasado lo de Gesell. Lo de Gesell. Entonces querían que pongan pararrayos en algunos balnearios. Y nada, estábamos charlando de eso y me dice, no, sí, bueno, bárbaro, vos ponés pararrayos donde te quiera. Ahora, es una forma que atraes el rayo hacia ese lugar. Exactamente, ese punto, sí, tal cual. Sí, después como que pasó eso y se hicieron muchas consultas y en general se terminó desaconsejando como criterio, es decir, salvo que sea una estructura muy alta que vos sabés que la va a ligar de todas maneras, entonces poner un pararrayo para conducir la descarga a tierra, pero sí, después como que no parece ser muy conveniente. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Quien tengo enfrente es el señor Carlos Dalto, es ingeniero hidráulico y civil. Hidráulico. Sí. Hidráulico primero y después fui civil. Sí. ¿Qué hiciste? Porque ¿hiciste dos carreras o uno lo llevaste No, con en La la Plata otra? es así. Yo estoy en la Universidad de La Plata y haces como una carrera de grado, que es hidráulica, y después como un posgrado, que es civil. Por lo menos era así en esos años. En esos años. ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería? Y hay varias respuestas, pero creo que elegí la ingeniería porque me pregunté en ese momento de la secundaria en qué me gustaría trabajar. Y esa fue un poco el rumbo. Igual tuve algunas cuestiones que me gustaba mucho la música, pero en aquellos años vivir de la música era algo casi impensado. Más que yo vivía en el interior, yo soy oriundo de Saladillo, y pensar en irse a Buenos Aires o La Plata a estudiar música era como una apuesta bastante incierta. Y la ingeniería, bueno, era como que son esas carreras, digamos, tradicionales donde uno... ¿Te gustaba la matemática? Sí. No, la carrera la elegí sabiendo y no me equivoqué porque me gusta el trabajo, sí. ¿Y hace cuántos años que ejerces ya? Y 37, 38, sí, más o menos. Estás en la zona desde el 2003. Sí, desde 2003, sí. Y estábamos hablando un cachito fuera de aire con Carlos de todo el trabajo que él ha hecho, porque estás en la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, formó una cuenca del Tuyú, donde vos sos un representante, junto con gente de Gesell, Madariaga, Lavalle y Partido de la Costa. Exactamente. Para ver cómo usamos el recurso hídrico entre todos. Exactamente. ¿Eso es vinculante o cómo es? ¿O es para pasar información? La intención, cuando se crean los comités de cuenca, ya por el 2010 más o menos, hay zonas que han tenido mucha más actividad por las propias necesidades. Y la idea eran crear áreas de jurisdicciones determinadas que fueran regidas por, decir, supongamos, la cuenca del arroyo Napostá, en Torquín, por esa zona, bueno, tiene una cuenca y por ahí se crea un comité, supongamos, y integran los distintos partidos que son drenados por esa cuenca, supongamos, ¿no? No sé si exactamente hay uno del Napostá, pero bueno, sí hay de la Cañada de las Horquetas del noroeste y todo eso. La idea es poder tratar temas que exceden la jurisdicción de los municipios. Digamos, una problemática común, trabajarla conjuntamente con todos los que están involucrados en determinado lugar. Esta es la cuenca de Tuyú-Maricampo, el comité de cuenca, estaba creado en 2010 y se puso en funciones el año pasado, que se designaron las autoridades, ya se conformó la mesa técnica y ahí cada municipio de estos que acabas de nombrar nombró un delegado técnico para empezar a trabajar. Ya hay un primer trabajo sobre la mesa, lo que es bueno, impulsado por el ADA, por la Autoridad del Agua, que sería un estudio financiado por el Consejo Federal de Inversiones, por el CFI, para estudiar la gestión del recurso hídrico de Gesell, Pinamar y La Costa.
Ese sería como el primer trabajo a escala del comité. Así que estamos felices porque que suceda, ¿no? Claro, tenés que saber en dónde estás parado. Claro, exactamente. Después uno se manda macana en alguno de los municipios, de lo que fuere, y la afecta, no le afecta solamente a tus paisanos. Exactamente, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en esa temática, Pinamar es una de las que están, por decirlo de algún modo, en mejor posición, porque a través de los trabajos que ha hecho Leandro Rodríguez Capítulo hace muchos años, tenemos una información precisa, con datos ciertos de mediciones, porque hoy día hay muchos modelos hidráulicos, hidrogeológicos, y uno puede correr para estimar cómo funciona el acuífero y demás. Pero eso hay que alimentarlo con datos duros, que son mediciones de campo. Bueno, Pinamar tiene más de 15 años de mediciones de campo, entonces es la que mayor información tiene. Gesell tiene poco y el municipio de la Costa también. Entonces la idea que es esto que se hizo acá de alguna manera se pueda replicar y estudiarlo todo como una unidad, porque en realidad es una unidad hidrogeográfica y la idea es ver cómo funcionan los distintos municipios. El trabajo es medio pesado en líneas generales, pero el entendimiento de las mediciones es bastante simple. Haces un pozo, te fijas y ves dónde tenés sedimento, qué clase de sedimento tenés, Sí. dónde tenés agua, si esos sedimentos son contaminantes, etcétera. Lo replicas en un montón de lados y después medís cada Claro. X cantidad de tiempo y sabés cómo va evolucionando. Sí, acá se ha hecho ya una registración mensual. Entonces, una vez al mes se miden 70 perforaciones y se miden lo que se hizo, los niveles, y se va contrastando mes a mes, año a año, estación a estación. Entonces es una información muy valiosa porque después se contrasta con el régimen de lluvia, las precipitaciones, porque por ejemplo uno puede detectar a partir de eso cómo funciona, otro dato muy importante, cómo funciona la recarga. Y como la absorción del agua de parte de la Claro, lluvia. sí, bueno, llovió hace 3 días o llovió hace 2 meses. Bueno, ¿cómo está? Empezás a sacar otras conclusiones, pero todo surge de un dato concreto que es la medición. Así que está bueno porque, por ejemplo, Leandro hizo una discretización muy interesante de cómo funciona la recarga en zonas como esta que estamos, plenamente urbanizadas e impermeabilizadas, con calles asfaltadas y demás, zonas ya más periurbanas, con menos ocupación del suelo, y zonas forestadas y zonas vírgenes sin forestar, ¿no? Y a partir de estos registros y de estas mediciones, él pudo ir diferenciando cómo funciona la recarga en cada de estos 4 escenarios, digamos. Obviamente la que mejor respuesta tiene es la de los médanos vírgenes. Sí. Ahí es donde más infiltra. Entonces, bueno, eso permite analizar después, en un paso sucesivo, hacer modelaciones, determinar cuáles son las reservas, y saber eso sirve para planificar el territorio. Es que a partir de ahí dejás de hablar en función de lo que cree fulano y Claro. mengano y decís, no, bueno, pará, no, porque si cortamos tantos árboles vamos a ahorrar tanta agua. Bueno, y ahí podés ver Claro, cómo funciona el sistema. realmente eso, Sí. si es así o no. Que es una cosa media rara, ¿no? Porque gracias a los árboles tenés humedad y tenés sombra, baja la temperatura, y gracias a los médanos tenés más cantidad de agua abajo. Sí. Que si fuera todo médano como esto realmente es, porque esto Claro. de natural, excepto los médanos, no tiene nada, porque Claro. es todo implantado por... Exacto. Es más, Sí. yo cuando era chico nunca, no podía, viste, con esas cosas, yo era, no sé, terminaba la adolescencia y estaba en un trabajo de biología. Entonces estábamos viendo especies nativas y especies que no eran nativas, foráneas. Y claro, el pino es de... No, el pino es de acá. No, el pino viene de Europa y de Sí, Estados sí, Unidos. sí, de otros lugares, Del continente sí. norte. No, pero si yo vivo en un lugar que se llama Pinamar, ¿viste? Claro. No, me había hecho Claro. me había hecho cortocircuito la computadora en la cabeza. Digo, no. Sí, sí. Y claro, sí, Son esto se especies hizo todo. introducidas, claro. Es una claramente, especie sí, foránea. sí. En realidad casi toda la provincia de Buenos Aires, porque según cuentan cuando vinieron los españoles, Juan de Garay y toda, esto era ellos venían de estar meses en el océano y se encontraron acá con un mar que era un pastizal gigantesco, porque prácticamente no había
no había árboles. Muchos de los bosques que vemos en la pampa de la bonaerense, digamos, son plantados, salvo los talas, que bueno, son especies nativas, pero bueno, hay mucho bosque de eucalipto, de acacia, de un montón de especies que sobre todo la corriente migratoria del 1900 que se fue instalando en el interior de la provincia, tenían la cultura de poner árboles, hacerse la casa en la loma y poner árboles y forestar. Es que un terreno vale en función de la sombra que tiene, si no tiene sombra no vale. Claro, bueno, esa gente tenía esa, y entonces uno sale a la ruta y ve montes por todos lados, pero la inmensa mayoría son introducidos. Sí. Y bueno, la vaca no es nuestra. No, tampoco. Algo que todo el mundo dice, la vaca argentina. Sí, la vaca argentina porque la trajimos de Europa. Claro. La trajeron los. Sí. Es algo que te contaba recién un ratito fuera de aire. El agua, el recurso del agua y demás, es algo que es tan valioso, es tan importante, y tenemos tanto, sobre todo bajo tierra, en el acuífero guaraní y demás, que por momentos vos decís, toda esa agua que se va de los ríos y todo, ¿cómo podríamos aprovecharla, no? Porque sí, acá particularmente eso que acabas de decir es, te diría, estratégico. Cuando yo empecé a trabajar en la Secretaría, en ese momento de Paisaje y Medio Ambiente, empezamos a trabajar la idea de empezar a concientizar sobre una forma distinta de tratar los pluviales, de la hidráulica clásica, que es sacarse el agua, llevarla por calles, cunetas, a los sumideros, o como dicen, boca de tormenta popularmente, llevarla a conductos subterráneos, enterrados, a uno más grande, hasta llegar a un curso de agua, una laguna. O sea, es como que el agua precipita y nosotros la sacamos. La encauzamos hasta que vaya a un curso más importante, exactamente. Ahora, acá no, acá nosotros necesitamos capturar ese agua para que recargue el sistema del acuífero. Entonces, la idea es que en todos los lugares que podemos, nosotros la tenemos que infiltrar, y entonces empezamos a trabajar con esta idea de la ecohidrología, que no es nueva, pero bueno, que conceptualmente decir, bueno, no nos tenemos que sacar el agua hacia la playa. Nosotros tenemos que trabajar dentro de la cuenca, hacer jardines de lluvia, drenes. Estamos en ese proceso, nos falta un montón, pero de a poquito lo vamos haciendo, lo vamos concretando, y hay un cambio muy importante en esa cultura de cómo pensar la hidráulica superficial, digamos, ¿no? Sí, de hecho, llevarlo hacia el mar es algo que está contraindicado, sí, claro. De parte de todo, cuando hicimos las audiencias, las cosas y demás con el tema de la playa, y eso era bueno, una de las obligaciones de parte del municipio era sacar los pluviales hacia el mar, que tiene un montón, ¿no? Claro. Que era como los anulaba. Y sí, estamos en proceso de eso, digo, desde la gestión, algunos ya los hemos podido resolver, otros estamos tratando de resolverlos, algunos están en estudio, otros están en proyecto, en distintos grados de avance, pero sobre todo poder ir reduciéndolos y que año a año tengamos menos pérdida de agua dulce hacia la playa. Sí, no solamente el agua dulce, sino que la erosión que eso también genera. Entonces, arena que perdés. Hay, por ejemplo, acá en el municipio vecino de la costa, que se diseñó como un formato de damero clásico de las urbanizaciones del interior de la provincia. Bueno, tiene un montón de calles que incluso después se pavimentaron, que son perpendiculares a la playa, y que en cada tormenta, cada bocacalle está descargando hacia la playa, se lleva un montón de arena, y bueno, las consecuencias de esa erosión, que no es el único factor, pero es uno de los factores, bueno, va haciendo que cada vez la playa sea más inestable, que los procesos de erosión se vayan acrecentando, y bueno, tienen en algunas localidades serios problemas ya a esta altura. Bueno, incluso alteran la estructura biológica del agua. También. Porque lo que arrastran mugre también, ¿no? Sí, sí, claro. Y todo eso es agua sucia que llevas al agua donde vos después te bañás. Y digamos, depende de la intensidad de la corriente, incluso puede, porque hay arena que está en la barra sumergida y a poca profundidad y cerca de la zona intermareal. Esa arena en realidad es como un depósito que, de acuerdo a cómo se comporten las mareas, el oleaje y demás,
es un movimiento dinámico con la playa que saca y alimenta, saca, alimenta. Está como en equilibrio, ¿no? Es lo que forma después el famoso banco de arena. Claro, exactamente. Ahora, si la correntada es demasiado fuerte, demasiado grande, que a veces hace unos socavones en la playa como si fuera un arroyo, probablemente eso tiene suficiente energía como para trasladar la arena más hacia mar adentro. Y ahí ya va a un lugar donde la deriva litoral, que es del sur hacia el norte, ya la saca de tu sistema local. Sí, nos la trae a Pinamar o se la lleva. Exactamente, pasa eso. Entonces hay lugares que, de acuerdo a la forma y la inclinación de la costa, acumulan, como es toda la zona de Punta Médano, pero bueno, después de más allá, falta un montón de arena. Nos pasó con Mar del Plata cuando hicieron todas las escolleras nuevas y demás, nos secaron de arena durante varios años y nos achicaron la playa y el nivel de mar, tanto a Villa Gesell como nosotros. Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que he escuchado un poco a todos los que han trabajado no es un tema tan nuevo, por ahí digamos hace 50 años que se estudia, por decir algo. Bueno, el turismo de sol y playa no tiene todavía 100 años. Estas ciudades son nuevas y el turismo de sol y playa es tan nuevo por ahí como esto. Sí, a nivel global. A nivel global. No es algo que es nuevo acá. No, a nivel global se vivía de espalda al mar y de pronto se empieza a fomentar y se torna una actividad turística y que potencia la economía y demás, que es el turismo. Pero digamos, que se empiezan a estudiar, eso fue progresivo, a medida que ya empieza a haber mucha más ocupación del suelo, del territorio, se generan urbanizaciones y demás, y se empieza a estudiar un poco qué alteraciones de la dinámica, si la forestación, si las construcciones, bueno, y empezar a gente que se dedica a eso, a la geomorfología. Yo creo que a los que trabajan, que son investigadores del CONICET, de la UBA, de la Universidad del Sur, todos han andado en algún momento por nuestras costas y los hemos escuchado en seminarios, disertaciones, talleres. A los que nos interesa el tema, siempre que vienen, nos interesa ir a escucharlos porque es un aporte hacia la comunidad. Y bueno, está todavía en proceso de estudio, entonces tenemos que ser muy, en alguna manera, precavidos y estar permanentemente monitoreando, porque lo estamos aprendiendo, como quien dice, en escala real y en tiempo real, cómo funcionan estos ecosistemas costeros. Entonces es interesante tener en cuenta eso, que no está todo dicho, ni sabemos todo. Mi abuelo me contaba una vez, inclusive, que en el año 50, en 1950, vino la Shell. Ajá. Y que la Shell hizo toda una serie de pozos desde Mar del Plata hasta el Partido de la Costa, o pasando el Partido de la Costa. Eso no lo sabía, ¿ves? Sí. Incontrastable, la verdad, porque sí, el abuelo ya se fue, pero seguramente, él me contaba y que habían hecho unos pozos justamente para estudiar agua, posibilidades de petróleo, que eran enormes. Después los taparon, que esto que lo otro, se lo llevaron anotado en un cuadernito y se fueron. Claro. Dice, nunca voy a saber si van a volver estos los holandeses a buscar en algún momento y tenemos petróleo abajo, ¿no? Bueno, muchas de estas charlas, que justo me hiciste acordar y que te refería recién, se ha hablado de estas cuestiones de Mar del Plata, de los espigones, de los refulados, de las distintas soluciones. Por fortuna nosotros tenemos una condición bastante estable, creo que Gesell, algunos lugares no tanto, pero en general sí, y siempre el municipio como que tiene más problemáticas de erosión y demás es el municipio de la costa. Entonces siempre se salen en las charlas, bueno, y que las escolleras y que las obras duras, y en general pasa en esto que decís vos, o sea, acumulás en un lado, pero alterás la deriva y entonces falta más al norte, entonces trasladás el problema. Por eso también es interesante esto que hablábamos del Comité de Cuenca, porque son problemas que se tienen que estudiar a escala regional. O sea, si pues te salvás hoy vos y mañana estás produciendo el otro. Exactamente. Entonces la gestión regional también es cultural, es económica, social. No es solo decir, tengo la playa en mejores condiciones que vos y la gente viene solo acá. No. Sí, que venga acá, tomá, pito catalán. Claro, no, es una cosa que está bueno, que por eso digo, yo celebro que se haya puesto en función el Comité de Cuenca, porque no es solo para, si bien el ADA lo encabeza de alguna manera, pero no es solo para estudiar la cuestión hídrica, sino que permite analizar un montón de cuestiones. Así que... ¿Cada cuánto se juntan?
Un poco que a demanda de las necesidades. Ahora creo que próximamente va a haber una reunión seguro porque está avanzando este proyecto. Supongo que en algún momento se van a dar inicio a los trabajos, entonces nos convocarán para cuando se den inicio a los trabajos. Yo creo que por ahí en el corto plazo se empezarán a hacer los trabajos de campos y demás. Pero no está estipulado una reunión. No tiene una regularidad, claro, sí, a no sí. ser que salga un tema específico. Sí, que bueno, y que la autoridad lo convoque, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de solicitarlo, digamos. Pero bueno, está en buena hora que arrancó. El CFI ya financió un trabajo en el Partido de la Costa. Sí, en Hace el unos año años atrás. sí, en el año 2013. CFI financió un estudio sobre la hidráulica superficial, justamente lo que hablamos, la gestión de los pluviales, que tiene un montón de cosas desaconsejables a la luz de los hechos y a la luz de lo que veníamos hablando. O sea, todo el agua de lluvia va a la playa. La realidad es que deberían haber tratado el territorio respetando la geomorfología para generar lugares de absorción, bajos naturales que se puedan tratar paisajísticamente, en plazas, ¿no? Generar toda una calidad de paisaje superadora y además elementos donde captar el agua. Bueno. Sí, porque el agua tampoco puedes hacer cualquier pozo y tirar el agua, o haces un pozo gigante y lo tiras abajo, porque es agua que contamina también. Claro, exactamente. El agua se tiene que filtrar naturalmente. Felizmente tenemos un manto de arena que es muy bondadoso en ese sentido, pero bueno, la idea es también, por eso que es interesante que haya tratamiento, como podríamos llamarlo, de microcuencas, porque si el agua va del techo a un piso embaldosado y de ahí va un dren, casi que no tocó nada. Si camina muchas cuadras por la calle hasta un dren, bueno, ya levanta partículas de los mismos hidrocarburos, que aunque sean partículas muy pequeñas. Sí, las gomas. Exactamente, aceite, todo eso. gasoil, nafta. Pero bueno, como hay un manto de arena importante, eso permite un filtrado suficientemente bueno como para que no se contamine el recurso, ¿no? Pero bueno, cuando menos la hacemos caminar a la... Sí, no, mientras más natural queda, exacto, mejor. mucho mejor. En el año 91 en adelante, mi otro abuelo, Silvio, estaba en servicios urbanos. Y creo que estaba en servicios urbanos, sí. Y se inundaba Pinamar bastante, se inundaba la iglesia y demás. Se inundaba acá. Bueno, se sigue inundando porque después no se hizo mucho más. Acá en Marco Polo. Marco Polo. Sí, sí. Y bueno, él hizo el tren grandote de allá, sí. Y bueno, publicó por una ordenanza que era que cada terreno tenía que absorber su propia agua y demás, por una cuestión de sentido común, de ver cómo... Exactamente, sí, está vigente, una ordenanza del 2018. Sí, después se hizo de vuelta. Claro. Y bueno, así con algunas que otras cositas, evitamos que se evitó que Pinamar... Felizmente, los expedientes de obra pasan por la dirección nuestra de gestión ambiental, por estos temas, ¿no? Por la forestación, por los movimientos de arena, por la gestión de los pluviales, por el tratamiento de los efluentes en aquellos lugares que no tienen todavía servicio de red cloacal. Entonces, digamos, es como que estamos enfocados a 4 o 5 grandes temas y nosotros vemos que la parte pluvial ya está muy incorporada como parte del proyecto y eso está buenísimo. Que ya se diseñe el pluvial como diseñar la cañería de gas. Yo tengo que estar en algún lugar porque tengo que cumplir con esta ordenanza. Y eso se nota, ha sido de una gran mejoría, porque yo no veo en algunos lugares que antes se veía más, ahora no es que se está construyendo, pero no se incrementó el problema, con lo cual significa que está funcionando. Que funcionó. Claro, exactamente. Sí, de acá para adelante ya está. Exacto, y en áreas, qué sé yo puedo ver en GES, lo puedo ver, como decíamos, en alguna localidad de acá de la costa, y que con áreas con un grado parecido de urbanización es mucha más el agua que circula por las calles. Eso es todo un dato. Sí, acá no está infiltrando nada en ningún lado. Sí. Y son menos obras, porque el municipio también, si no, tiene que después hacerse cargo de esas obras pluviales. Yo trabajé 6 años en el municipio de Avellaneda como proyectista y como inspector de obra,
y se hicieron muchas obras pluviales grandes, pero ¿qué pasa? Toda la ciudad estaba recontra urbanizada y pavimentada y y faltaban obras pluviales. ¿Y cómo hace para mandarlo abajo si tenés Y 30 centímetros de asfalto? Y hay que romper todo y hacer. Sí, claro. Y las obras son costosas. Rompe Pepe, porque O sea, tenés y que... después también son costosos los mantenimientos. ¿Y eso cómo es? Perdón que te interrumpa. Pero eso vos tenés que infiltrar para abajo, tenés que No, hacer... no, es lo que ¿Cómo te es? decía anteriormente. Si bueno, tenés un área, un barrio que se inunda. Bueno, ¿qué conductos grandes cerca hay? Bueno, hay a 10 cuadras conductos con suficiente capacidad. ¿Qué es un conducto con suficiente capacidad? Y no, que vos tengas la cuenca, digo, ¿cuánta agua va a ir a ese conducto? Entonces vos lo verificás si le podés cargar más o si ya está. Ahí te fijas el registro de lluvia Claro. y decís, bueno, va a Sí, llover. sí. Los últimos años llovió, en los últimos 10 años, 100 años llovió X cantidad de milímetros, Claro, y en y general- hay que prepararlo para la Claro, y absorción ahí de ves tanto. si vos tenés capacidad para incorporarle un nuevo conducto, haces un proyecto y decís, bueno, yo toda esta agua de este barrio lo voy a conducir así y lo voy a hacer un ramal o un conducto más chico y lo voy a conectar al otro. Bueno, esas son las obras hidráulicas clásicas y así se trabajaba. Y se hicieron obras muy grandes, incluso el arroyo Sarandí, que ya era un arroyo importante porque viene de Lomas, Lanús, se hizo un aliviador muy grande y a ese aliviador se le conectaron conductos para poder, por ejemplo, sanear. En el término técnico se habla de saneamiento hidráulico, parece más relacionado a las cloacas, pero Sí, no, sí. saneamiento hidráulico está también relacionado a la hidráulica. Zonas que se inundaban en Herli, por ejemplo, que eran zonas altas, que no tenían por qué sufrir anegamientos, se inundaban por falta de obras. Cuando se hicieron las obras, se dejaron de inundar. Se inundaron las bajas. No, porque iban al arroyo. Bueno, de nuevo, eso va al Río de la Plata, no va al mar, pero va al Río de la Plata. Sí, bueno, y después el río de Y la la Plata Plata, termina en el mar. Sí, sí, sí. Que- No hay, por eso, pero no hay un criterio ahí de infiltración, porque el agua que se usa para consumo se toma del río, tiene otra gestión. Nosotros acá tenemos que gestionar y cuidarla porque el agua que consumimos sale del recurso acá que abajo. tenemos acá abajo nuestro. No viene de otro lado. No tenemos el río... Claro, o el acueducto de no sé dónde, no. Que Es el tomamos agua de que ahí. está abajo, entonces la tenemos que cuidar. No tenemos ninguna fuente de agua cercana, ¿no? Potable. Como No, río. lo de que fuere. hecho, en algún momento, por ejemplo, la costa que tiene problemas parecidos ha tenido que hacer tomas del Canal 2 en épocas de sequía. Acá también se ha hablado y en general dice, bueno, podemos hacer un acueducto, sí, pero son obras recontra costosas cuando esto es mucho más sencillo y económico. Es como hablando de la playa, lo de los refulados. Dice, no, viene gente y dice, no, porque hay que refular. Como Mar del Plata gastó una fortuna en refular. Pero la refular playa. no sirve porque después traes todos los microbios de las bacterias que La vienen. arena difícilmente sea la apropiada porque no es lo mismo la Es más arena que gruesa. tenés en la playa que la que tenés ahí, se comporta de otra manera, pero además Sale con olor. es por un tiempo. Los países de Europa sí hacen eso porque disponen de otros recursos económicos. En Miami Cancún le qué pasa sé lo yo, mismo. nos decía Camilo Botero, que es un colombiano dedicado al tema de playas de uso turístico. Él es un especialista de playas de uso turístico. Nos decía en una charla que dio hace unos años acá que hay playas en España que tienen una renta anual de 100 euros el metro cuadrado. Bueno, si tenés una renta anual de 100 euros el metro cuadrado, podés gastar en refulado es todos como que los años. Es como que gastes en luz, es como que gastes en Claro, agua. para mantener la playa linda, pero nosotros tenemos que solucionar con estas cosas que todavía tenemos la playa en muy buenas condiciones. De hecho, vinieron este año 2 chicas que trabajan, que son de Ostende, por el convenio marco que habrás oído de Ostende nuestro con el Ostende de Bélgica. Y vinieron 2 chicas que están trabajando por un convenio con una universidad de allá sobre la gestión de las playas. Ellos tienen distinta granulometría de arena, tienen mareas muy altas, una diferencia intermareal muy grande diurna.
bueno, vientos del Mar del Norte, tienen toda una complejidad de Porque cosas. ellos dan justo al Mar del Norte. No, el Báltico no, dan al Atlántico Norte. Sí, es parte de, creo que, no sé con precisión, pero creo que es parte de como Holanda, como que dan al Sí, Dinamarca es donde da al el Mar Báltico. del Norte, claro, Después de Dinamarca claro. para el otro lado. al Mar del Norte. Y bueno, ellos gastan muchos recursos en refular, por lo menos en los lugares más críticos. Perdón, le hago una cosa. Para el que escuche el otro lado, refular es cuando sacás el agua del fondo La- del mar, la are- claro, y- la arena, Sí, perdón, sí, el sí. agua, y la tirás en la playa. En la ¿no? playa, Entonces decís, claro. acá hay arena, no hay arena, bueno, sacamos, vamos X cantidad de metros para atrás, para el que escuche que no sabe Sí, lo que sí, es refular, sí. y llena la si han- costa de arena. los que son vecinos de acá de la zona habrán visto una draguita refulando ahí en el proyecto de La Mansa, Claro. sacando otro tipo de sedimento, pero el Es lo criterio mismo. es más o menos lo mismo, o sea, sacar el sedimento para rellenar. Bueno, y ellos, la verdad que nos sorprendió gratamente el intercambio porque ellos están tratando de instrumentar las cosas que nosotros estamos haciendo desde que empezó el plan de reconversión costero, allá por el 2009 y después ya efectivamente 2015-2016, con el tema de los enquinchados, la remediación del médano frontal. Bueno, estaban sumamente interesados en que les contáramos nuestra experiencia de haber recorrido ya un caminito, porque ellos están empezando a hacer esas pruebas como a escala de modelo, digamos, como un modelo a escala real, Ujú. y viendo qué resultado le da, por lo menos para poder tener éxito en algunos sectores de la costa y reducirle los costos de refulado. Así que fue un intercambio muy, muy bueno y ellos, y uno se siente también gratificado de decir, bueno, estamos haciendo más o menos las mismas cosas, el rumbo más o menos vamos bien. Claro, porque por ahí ellos tienen desde la universidad accesos a más equipamiento para hacer mediciones, bueno, tienen más recursos en ese sentido, pero bueno, está bueno que poder intercambiar información. Con los enguinchados, el enguinchado, para el que escucha del otro lado, como se hizo acá, creo que empezó Fabián Cambray por el 2009-2010 Sí. a armarlos, y lo que hacen es que se ponen estructuras que básicamente, Es una trampa de arena. claro, digamos, algo cuando así. viene la arena pega ahí y ahí queda, no sigue volando. Claro. Porque la idea es que la arena corre de norte a sur o de sur a norte, depende cómo esté el viento. Sí, Eso sí, significa sí. que va desde Gesell al Partido de la Costa y viceversa. Sí, sí. Entonces, como están ahí más o menos se Sí, se juntan. ahí hay, sí, en general en la zona nuestra de costero están orientados en forma más o menos perpendicular al sudeste, que es donde tenemos los vientos predominantes, las tormentas, entonces que por ahí son las que transportan más arena seca, que ya está en la playa, la movilizan hacia el médano, y bueno, tratamos de ir poniendo los enquinchados en las zonas que están degradadas. Hay zonas que han tenido un resultado muy bueno, sobre todo en la zona céntrica, donde el Ministerio de Ambiente en su momento recomendó no poner balnearios. La zona crítica. Claro, porque ellos dicen, no, acá no puede haber la cantidad de balnearios que hay, tiene que haber menos y hay que empezar a remediar esta zona. De ahí los corrimos de lugar los Lo balnearios. que se ha hecho como remediación ha dado muy buenos resultados. La verdad que... Una playa no está más expuesta porque tenga poca playa, sino porque la altura es menor. Entre la parte de abajo y alta, Claro. entonces cuando el mar entra avanza más profundo. Exactamente, y acá el médano costero es como un almacén de arena donde puede ir a sacar y cosas y después lo repone, y de alguna manera si se interrumpe esa dinámica por construcciones o por lo que fuera, no tiene donde ir a sacar y va ahí más adentro. Creo que el balneario insignia de eso, que obviamente no había la conciencia que había ahora, era Bacota, porque Bacota cuando se hizo iba a hacer unas canchas de pádel en la parte exterior. Y ya tenía todo comprado y demás, estoy hablando de años 80 por ahí. Uh-huh. Y como no le dejaron para último momento las canchas de pádel, nosotros entre el 80 y pico y el 93, fines de los 80 hasta el 93, tuvimos subestadas muy fuertes que se llevaban los balnearios. Había un balneario que se llamaba El Faro, que era un faro que se lo llevó. Claro. Y hubo varios balnearios más que se llevaron. Entonces, cuando hicieron eso, Bacota dijo, bueno, está bien, bárbaro. Hizo todo como si fuera de submuración, para evitar que se lo lleve el mar.
Y bueno, eso después generó Claro. todo lo otro que generó, ¿no? Que bueno, después cuando se corrieron los balnearios del lugar, cuando hicimos la ordenanza para adjudicarlos, que sacamos algunos balnearios de ahí y los mandamos al fondo, más o menos ahí empezó a estabilizarse un poco la situación. Sí, sí. Porque básicamente era lo que te decía todo el mundo, o sea, acá tenés que dejar balnearios móviles, o en la medida de lo posible nada. Ahora estamos con un tema, yo voy comentando lo que Sí, me voy acordando, pero digo, ahora estamos... Yo muchas de las cosas que hago y hablo es para que está del otro lado entienda absolutamente. Y junte la... claro, no voy a interrumpirme porque yo por ahí uno está medio mal acostumbrado a usar lenguaje técnico y es verdad. Por pliego, cada balneario, cada unidad turística tenía que presentar una cantidad de perfiles para poder evaluar cómo se estaba comportando la playa con la presencia del balneario, básicamente. Pero bueno, eso tuvo una complejidad que era hacerlos todos al mismo tiempo. Entonces venían unos perfiles, venían en abril, otros venían en junio, otros en octubre. Entonces se hacía, si bien la información sirve, se hacía difícil de hacer análisis comparativos y demás. Llegamos a la conclusión que está bueno aprender, es lo que decíamos, estamos aprendiendo, bueno. Che, acá hay que tener un relevamiento único, uniforme, en una fecha. Bueno, hoy tenemos esa tecnología, hoy se puede hacer un vuelo con un dron topográfico, relevar todo. Bueno, como haces con los pozos una vez por mes. Exactamente, bueno, hace, yo no sé si 15, 20 días quizás, a través de la cámara, se reformuló, y dice, bueno, en vez de presentar esto, presentar un vuelo, ¿no? Cambiar una figurita, pero que con una información que nosotros la podamos procesar año a año. Entonces, bueno, ya vino, se hizo la cámara, contrató con el IGN, ex IGM, el vuelo, ya el vuelo se hizo. Así que estamos esperando que nos entreguen el producto, que es un modelo digital de todo el frente costero, y nosotros lo vamos a montar sobre un sistema de información geográfica para que quede todo georreferenciado, y estamos felicísimos de tener eso, porque el año que viene podremos hacer otro y compararlo. De a pequeños pasos así, claro, generás la bibliografía y demás. Exacto. Para después tener entonces poder conocimiento. Exacto, detectar, che, mira, acá estamos igual, acá no pasó nada, acá tenemos acumulación, mira, acá empezó a erosionarse un poco, vamos a ver por qué está pasando ahí, qué medidas correctivas tenemos que implementar. Así que está buenísimo contar con la información. Yo soy muy defensor, vos dijiste algo al principio, que es contrarrestar con datos técnicos certeros la opinión, que todo el mundo tiene derecho a expresar, pero que no responde a un criterio técnico. Es que la opinión es libre y cada uno la puede tener. Los datos son uno solo. Claro, yo no puedo discutir los datos. Claro, vos decís, bueno, intuitivamente a mí me parece, o puedo tener una opinión subjetiva de que me parece que esto funciona mejor que aquello. Pero cuando lo podés medir, lo podés cuantificar, lo podés meter dentro de una computadora que te modelice las cosas, ya ahí sacás otro tipo de conclusiones. Y esas conclusiones son muy buenas para planificar, porque quizás en el 2030, cuando se haga digamos, que vencen las concesiones, y ahí vamos a estar charlando. Sí, que no falta tanto. Claro, estar charlando a ver cómo se comportó este sistema. Sí, y yo creo que estamos en muy buenas condiciones, pero bueno, sirve también para eso. Así que capaz que decís, che, ¿te acordás que esta zona que el Ministerio de Ambiente dijo no pongan balneario? Por ahí podemos sentarnos con el Ministerio de Ambiente y decir, mira, la situación ahora es esta, amerita que sigamos así, o se podría poner licitar alguna UTF nueva, o por ahí te dice, sí, la podés agregar ahí, pero me la tenés que sacar de allá porque allá estamos complicados. Sí, sí, bueno, o tenés un lugar nuevo para poner la que rompiste por otro lado. Exactamente. Entonces, ese estudio está bueno porque es una manera de planificar científicamente, digamos, que las decisiones y la planificación. Ahora estamos con el Pinamar 2050, que habrá subido. Yo toco un poco todos los temas. Y bueno, estamos hablando de eso con la gente de planeamiento de forma permanente, las charlas que vamos a dar con las instituciones, con los colegios de profesionales, explicamos que la parte ambiental, la gestión hídrica del recurso hídrico, es un tema estratégico
Y todos esos elementos son como directrices centrales para planificar el uso del territorio. Tuvimos nosotros yo te contaba que fines de los 80, principios de los 90, tuvimos una serie de subestadas muy fuertes. Creo que no me acuerdo si la más fuerte fue en el 92 o en el 93, que incluso llegó hasta donde eran los cines, que hoy serían los Betweens del mar. Sí. O sea, cualquiera que no haya vivido eso por una cuestión de edad o porque no estaba, que el mar llegue hasta ahí es un montón. Asusta, sí, ¿no? O sea, claro, había llegado casi hasta la carreta, era el coso del pueblo. Necesitaríamos tal vez, o tenemos algún registro de esas subestadas grandes que hemos tenido, que se daban cada X cantidad de años. Mi abuelo me contaba esas cosas de viejo, ¿no? O sea, perdón, que no tiene nada que ver con esto, sí. Pero una vez estábamos así y estábamos así, mi abuelo me decía, la luna está rara, dice, algo va a pasar mañana. Y al otro día pasaron los terremotos de Japón, ¿viste? Mirá. Esas cosas de gente que peina canas y hace... No, pero sabían ver cosas de la naturaleza, sí, claramente. Claro, y por observación misma nomás. Sí. Y digo, estaremos preparados tal vez para alguna subestada de ese entonces por lo que implica con lo que ha crecido el partido, posiblemente, ¿no? Quien pueda tener datos de eso, que estaría bueno solicitarlos y recabarlos, y me los llevo anotado para, viste que decimos, te llevas cosas, bueno, me llevo eso anotado. Hidrografía naval debe tener registraciones de eso, y probablemente el distrito Mar del Plata de hidráulica, de la Dirección Provincial de Hidráulica, también pueda tener registro. Es decir, ya que hablamos de eso, te quiero contar algo. Hace no mucho, ahora 2 años atrás, se hizo un convenio entre la hidráulica de la costa, que ya te digo que es este distrito con sede, es un distrito más dentro de la provincia con sede en Mar del Plata, que se ocupa de toda la cuestión costera. Entre el distrito, el Instituto Nacional del Agua, que es el INA, y un instituto de Estados Unidos, que si no recuerdo mal es de Massachusetts o algo así, se hizo un estudio sobre la cuestión del cambio climático, que tiene que ver cómo gestionar las costas, digamos, en general, ¿no? Es un proyecto mucho más grande. Acá en la provincia de Buenos Aires, creo que parte de la Patagonia también lo abarcaba, se hizo a través de este convenio. Y entonces ellos hicieron distintas modelaciones para escenarios de 2030, 2050, 2100, ¿no? En función de todas las otras variables. Imagina que yo me imagino que deben ser supercomputadoras donde le cargan todas las variables del clima, qué pasa si aumenta 1 grado o medio grado el océano, la temperatura del Pacífico, bueno, que todo eso que se está monitoreando en forma permanente y que de alguna manera son disparadores de esto que se ha dado en llamar el cambio climático. Siempre a veces en charlas así informales decimos el cambio climático, no sé si es la mejor expresión porque habla de un periodo mucho más amplio del cual por ahí no tenemos conocimiento. Y hay una parte importante de información que falta. Pero sí es cierto que se ha detectado. Y que el cambio, el clima cambia, claro, te guste o no te guste, el clima cambia. Si uno lo mide en era geológica, bueno, pueden cambiar. Hemos tenido glaciaciones y hemos tenido. Bueno, venimos saliendo de una pequeña era de hielo que terminó con la revolución industrial, claro, básicamente. Entonces, bueno, pero hay otros prefieren hablar de crisis. Tampoco se dice muy atento porque lo de la crisis es todavía más coyuntural, falta algo como en el medio, ¿no? Pero bueno, la realidad que yo escucho a los meteorólogos, la gente que se dedica a estudiar el clima, ya hace muchos años, gente del Servicio Meteorológico Nacional en una charla decían, lo que se van a agudizar son los eventos extremos, ¿no? Y es lo que vemos, llueve muchísimo en corto plazo, lo de Bahía Blanca, todo lo de la provincia de Buenos Aires, acá Areco, Arrecife, todo eso. Pero ya había pasado también en el 80 en Olavarría, porque yo soy de aquella zona. Sí, me contó mi viejo, una vez estaba en la colimba y tuvo que ir a que se inundaba todo. Claro, exactamente. En fines de los 70 también. Sí, bueno, por eso digo, ya han pasado eventos de esa magnitud. Lo que pasa ahora es que son cada vez más seguidos. Sí, eso sí, y también tienen más prensa. Bueno, sí, claro. Porque si hoy tenés, como tuvimos la subestada en 92, 93,
y ves una foto del mar en los between, Sí, sí. salís en todos los planos carpeta del mundo, cambio climático, lo que gran Yo sea, cuando fue la... y es algo que ya sucedió, Sí. no es algo nuevo, Sí, sí. y hace 30 años que no Antes se sucede. repetía como en términos de hidráulica, se habla de recurrencia, ¿no? Cada cuánto pasa un fenómeno o se iguala a un fenómeno que ya pasó. Antes pasaba cada mucho y ahora empieza a ser un poco cada vez más seguido. Bueno, todo dice, bueno, es el calentamiento tiene que ver con los gases de efecto invernadero, con eso Sí, con la también actividad. tenés un tema de islas de calor en cada una de las... Exacto. Cuando vos vas, es lo más fácil, para que no escuche Sí, al sí. otro lado. Vos vas por la ruta, y viste que los autos, hoy todos los autos tienen la temperatura que hace afuera. Sí. Vos salís de una ciudad, la que sea, y tenés 20 grados. Y cuando estás por el medio del campo, tenés 16. Sí. Justamente todo el hormigón y demás Sí, hace sí. que la temperatura Eso es lo refracte que- y se sí, mantenga es más. lo de las islas de calor. Y las islas de calor también se da en muchos lados donde donde tenés los puntos de... porque los puntos meteorológicos generalmente los tenés en donde están las ciudades. Porque de dónde tomás la información, Sí. de donde la gente vive. Sí. Y esa es la información que te hace de backup. Sí. El clima cambia. Ahora, a nosotros en Pinamar, y esto no sé si Bueno, lo sabés no, o no, porque, no. porque es una duda que ahora... Yo siempre veo el mar en el mismo lado. Sí, sí, sí. No nos ha cambiado por el eso nivel que te del mar. digo, las proyecciones son de que va a subir, pero muy poquito. No nos afectaría. También son modelos que sujeto a lo que, como decíamos al principio, que con qué alimentás el modelo. Sí, la variable que vos quieras ponerle es la en que la va a dar. medida que vos lo vas alimentando cada vez con mayor información, hoy tenemos satélites que nos pueden dar mucha información consistente. Yo la verdad que hablé con la gente del INA y me parece que es un tema interesante para que en algún momento lo vengan a exponer y abrirlo a la comunidad, ¿no? Para desmitificar algunas cuestiones, pero también para tomar conciencia de otras. Porque cuando a mí me vienen y me dicen, no, alguien que tiene la casa frente al mar, no, quiero bajar eso que está ahí, y vos vas y decís, pero si no te molesta, ves la playa, ves el mar, ¿qué más querés ver? Sí. No, ¿Viste? está bien, sacalo. Eso que está ahí es lo que te protege de El día que la tengas una temporada. tormenta severa y qué sé yo, se te va a meter el agua dentro de la casa. Sí, eso es lo que te lo protege. Eso te lo protege, claro. Bueno, pero hay que explicarlo. Yo no es que, a ver, no hay que salir a hacer una crítica ligera y a menospreciar lo que por ahí el vecino quiere o reclama. Uno lo escucha, pero hay que explicárselo. Sí, tenés que tener la paciencia también, ¿no? Sí, decir, mira, esto te está defendiendo la propiedad. Entonces, y en la medida que porque la verdad, a ver, yo he visto fotos de cuando empezaron los pioneros, tanto de acá como de Gesell, el médano costero era muy bajito. Sí. Hay gente con fotos y que está veía... del otro lado de la avenida del mar. Claro, y gente que estaba hasta 4 o 5 cuadras. Yo hay una foto muy famosa que creo que está en el museo de Gesell, o la he visto por ahí, donde alguien sacó una foto de la playa como a 4 cuadras, recostado en la cama. Sacó por la ventana y se ve apenas un medanito, pero se ve la playa, se ve el mar. Quiere decir que eso se fue ganando altura a partir de la forestación que de alguna manera Hizo de enquinchado. que hizo de enquinchado y evitó que el médano migrara más adentro, ¿no? Como pasa en otros lugares que si uno va a la reserva del Faro ve que el comportamiento es otro. Pero A ver, nuestro médano... eso ahora nos defiende de las tormentas. Sí. Porque ¿qué hicimos? Ocupamos el territorio detrás de ese médano. Entonces tenemos que conservarlo porque estamos viviendo ahí. Es más importante tu trabajo y lo que vos haces y no tu trabajo por tu persona. Quien venga el día de mañana Sí, en tu sí. lugar, ojalá, sos un excelente profesional, pero no. Bueno, en el sentido Uno va acumulando juventud, dicen. Pero la realidad es que es más importante tu trabajo en función de nuestra viabilidad o sostenibilidad en el tiempo que lo que pueda llegar a ocurrir con 2 témpanos más de hielo o un témpano menos de hielo, porque lo nuestro es una cuestión de erosión, Sí, de cuidarnos de la erosión. Mira, hace menos de un mes fui al cumpleaños de un amigo que yo tengo amigos felizmente muy buen que se conservan muy bien con edad ya de 80 y 80 y pico. Entonces era el cumpleaños de los 80, bueno, yo toco el bandoneón, te decía, fuera del aire.
Entonces, che, vení, que quiero escucharte tocar y que yo mi cumpleaños. Bueno, en medio del cumpleaños me dice, ¿cómo andas con el trabajo? Bueno, charló. Y él trabajó mucho cuando se construyó el puerto de La Plata. Y estuvo mucho en contacto con los japoneses y con mucha gente de experiencia. El último. Sí, el puerto de contenedores. Y él incluso tuvo un cargo ahí como funcionario. Y me decía, ¿cómo están con la erosión? Digo, mira, pues de momento estamos bien, no tenemos procesos importantes. No, porque me dice, ¿viste la costa? Sí, digo, estamos al tanto. Y entonces me dice, eso es una cosa que no le podés sacar el ojo de encima, me dice, porque cuando empieza, después se hace muy complicado revertirlo. Y me quedó la frase porque digo, bueno, es alguien que sabe, que estuvo en el tema, y me dice así en una charla de amigos, che, estén atentos, monitoreen, controlen, y eso es lo que uno quiere dejar, como decís vos, el día que uno no esté, que queden las bases de un trabajo, que el que siga se lo pueda continuar. Y sigamos aprendiendo y mejorando, porque seguro que hay cosas para mejorar, yo no tengo ninguna duda. El otro día hablaba con gente de la Fundación Ecológica y charlábamos, intercambiábamos ideas y opiniones por esto del Pinamar 2050, y yo digo, acérquense, estamos abiertos desde la Secretaría de Planeamiento a que acerquen propuestas, pareceres, sugerencias, porque la ciudad está en un momento que puede corregir cosas, por decirlo de alguna manera, con un costo muy bajo en términos de cosas. Cuando los problemas se van de escala, ya las soluciones son altamente costosas y a veces inviables. Entonces digo, no es lo mismo una ciudad de 50.000 habitantes que una de 150.000. Ya tenés otros problemas. Entonces estamos en un momento histórico. Y otras prioridades. Exactamente, en un momento histórico donde podemos pensarlas a estas cosas, trabajar, generar conciencia de la comunidad y sentar las bases para que la planificación y el desarrollo sea verdaderamente sostenible, que de eso se trata. No inventamos nada. Sí, a ver, yo cuando fue lo del Inquinchado y demás, yo creo que fue en el 2008 o el 2009, me contactó un agente no me acuerdo si era de Estados Unidos, o de México, o de Costa Rica, Puerto Rico, no me acuerdo. Tenían el New Shore System, que eran unas mallas especiales, de quinchado, incluso las presenté en su momento y demás, que llegaban hasta la primer rompiente, justo antes del Banco de Arena. De un trabajo que habían hecho en Carolina del Norte y diferentes lados, y ellos patrocinaban, me decían, obviamente querían venir a vender el sistema, esto, aquello y lo otro, y claro, yo lo presento. Gracias por toda la información, estuve hablando como 2 horas al aire, que me mandaron material, todo, digo, yo lo presento, si después alguno pica, claro, el tema es tuyo, el negocio tuyo no te lo voy a hacer, digo, tomate el avión y hacelo. Claro. Pero justamente me ayudaron un montón a aprender cómo funcionaba y demás, y era algo que era lo que hacían cuando yo lo explico. Me agarra a mi abuelo, que era mi abuelo Luis, y me dice, sí, esto es lo que hacían acá con Media Sombra. Claro. Bueno, era otra especificación, porque era otro el grano de arena y demás. Y todo eso. Pero claro, ese es el enquinchado que iba hasta justo antes de la primera rompiente, que hacía que se junte la arena, que era lo que hacía, y le cambiaban el nombre, pasaban las décadas, pero claro, es más o menos la misma idea. La idea es la misma. Claro. Yo veo con preocupación esto del municipio vecino de la costa, porque veo que siguen haciendo pruebas. Claro, no estamos acostumbrados a tener políticas de Estado. Este es un tema para todo esto que estamos hablando. Entonces nosotros las tenemos de hace muy poquito con la playa. Claro, porque pero hasta el 2015 no teníamos política de Estado. Está bueno empezar a tener, como decíamos, esos 4 o 5 ejes: la gestión del recurso hídrico en forma integral, la gestión de la playa, del frente costero, la forestación, el paisaje, todas las cosas que son activos esenciales para la ciudad y para el turismo. Y en ese sentido, claro, si no hay política de Estado, en cada cambio de gestión, que son relativamente cortos, de 4 años, en el mejor de los casos pueden ser 8, a veces si no hay ideas claras, se empieza y se abandona, Entonces yo veo el municipio de acá, vecino, que han intentado diversas soluciones, pero al no haber una idea conducente, que se estudie, que apunte, qué sé yo, no han tenido éxito. Yo no digo que sea un tema fácil, es un tema altamente complejo,
que requiere, pero bueno, por ahí el abordaje tiene que ser, decir, tenemos que estudiar esto en profundidad, porque cómo es el tren de olas que llega a la costa de ellos es muy diferente a la que llega a nosotros, de Mar del Plata, Punta Médano, pero todo eso, volvemos al principio, hay que medir, hay que estudiarlo, hay que decir, bueno, porque de pronto dice alguien el otro día en una charla informal, decían, no, se están cayendo las casas, ya se está cayendo la costanera, se están cayendo las casas dentro del agua, tendríamos que expropiar y qué sé yo, supongamos, una charla así muy de opinión, Sí. de hasta la primera cuadra, demoler todo y tratar de reconstruir el Médano, qué sé yo. Bueno, Sí, el ADA le hizo, obviamente, no está, era algo, en Costa Esmeralda le hizo demoler varias casas, hace unos años atrás. Pasa que pero bueno, hicieron las cosas en infracción. Claro, Esto ya está hecho. Esto está hecho, entonces es difícil. Sí, esto mismo lo escuchamos y mucha gente que conoce el tema ahora con el diario del lunes, y la verdad que habría que haber loteado desde la calle, desde las 2 para atrás, y haber dejado, bueno, pero ya está, y entonces tenemos que buscar las soluciones más amigables de menor costo. Ellos ahí están más complicados porque, por esto digo, por la orientación, la inclinación que tiene la costa, el frente de ola, bueno, un montón de cuestiones que se dan en ese lugar. Pero por ahí, yo pensaba, mientras escuchaba, digo, bueno, quizás es una solución, pero si no lo es, vas a gastar una fortuna en expropiaciones, porque a toda esa gente la tenés que expropiar. Sí, lo tenés que pagar. Expropiar es que vendés sí o sí. Y claro, pero el precio lo ponés y lo cobrás. Y entonces digo, qué difícil es cuando ya se te desata el problema a esa escala. Pasa que, porque digo, es que hay que verlo con tiempo. Ahí te asustaste. Y sí. No hay nada peor que tomar una decisión en susto. Sí. Te asustas. ¿Y qué es? Y porque siempre vos vas, porque de hecho es un mecanismo evolutivo que tenemos todos los seres humanos, por eso las generalizaciones, por eso la religión también, o las ideologías ahora, porque la religión la dejó lugar a la ideología, todo esto es bueno, todo esto es malo. Estamos asustados, digo, ¿qué hay que hacer? Y hay que demoler, y demolamos tanto. Pero si vos no arreglás el problema de base, que es que vos no manejás bien el recurso, todo lo que vos estás demoliendo, estás pasando el problema para dentro de X cantidad de tiempo que te lo va a comer de vuelta. Estás corriendo 100 metros. Claro, manejá bien el recurso, ahorrate toda esa plata que vas a expropiar e invertirla. Es lo que yo pensé íntimamente en ese momento. Está bien, uno lo toma como ideas que la gente, como decís vos, un poco en la urgencia, dice, che, hagamos esto, hagamos aquello. ¿Qué sé yo? Yo sé que en Cuba, por ejemplo, han demolido hasta hoteles por temas de costero. Pero de nuevo, son otras economías, todo ahí viven casi 100% de estas cuestiones turísticas y son... aparte en Cuba, si te dicen que hay que demoler... Claro, no sé cómo será sí, mi comandante. No sé cómo será la indemnización, pero bueno, pero quiero decir, por ahí toman decisiones más drásticas porque son otras los recursos, o Quintana Roo en la península de Yucatán, no sé, ¿viste? Yo no quiero hacer esas comparaciones porque son todo distinto. Bueno, Cancún después de, creo que fue en el 90 y pico, no me acuerdo si fue el huracán Andrew, uno de esos, que se quedó sin playa. Claro. Porque se la llevó el mar, porque pasó el huracán y dijo que no hay más playa. Y así estuvieron un par de tiempo, bueno, después a fuerza de refulado y demás, y de que había mucha gente que tenía muchos hoteles muy caros, lo reflotaron. Pero básicamente siempre es un tema de inversión. ¿Querés gastar mucho mañana o querés gastar poquito hoy? Claro, pero si no gastás nada hoy, vas a gastar mucho mañana. Ni más ni menos. Yo me anoto otra cosa, mira, esto que voy a intentar hablar con la gente del INA, del Instituto Nacional del Agua, que van a poder hablar con mucho más propiedad y expertise y que nos cuenten un poco la modelización esa que hicieron con distintos escenarios. Yo creo que lo poco que vi, los mapas de la cartografía, de la modelación, es como que no es de esperar que el frente costero tenga lugares críticos por el ascenso del mar. Habrá algunos un poco más vulnerables, pero si lo sabemos, podemos ya planificar, che, mirá, la zona más vulnerable de la modelización para el 2050 es de acá hasta acá. Pero bueno, una cosa simple, que no escucha del otro lado. Sí. Suponete que Pinamar Norte, que es donde están las últimas casas y donde es la zona crítica porque tiene un nivel de mar más bajo que Pinamar Centro, que creo que de hecho es más o menos así. Y puede llegar a tener una infiltración de agua o ser más propenso a tener infiltración de agua. Bueno, bárbaro.
contratar en el peor de los casos, un barco de refulado, llenemos de arena y que vengan, que les daremos batalla, aunque sea. Claro. ¿No? En el sentido de prepararse antes para la erosión. Claro, porque la pérdida de que vos tengas una intrusión de mar ahí será de X plata. Absolutamente, pero por eso te digo, pero tenemos soluciones blandas, económicas, que tenemos que seguir desarrollando y avanzando, porque los enguinchados, estos trampas pasivas de arena, que sería técnicamente, han dado buen resultado. Entonces, de hecho han creado un cordón de arena, un cordón de médanos artificial, porque eso nunca existió ahí. Claro, exactamente. Que entonces, bueno, hay que seguir trabajando esas ideas. Por supuesto que incluso uno siempre ahora, gracias a la comunicación global, uno tiene acceso a muchísima información y a lo que hacen en otros países. Así que me parece bueno esta idea que rescatabas vos de que hay una política de Estado y que la podamos continuar. Eso es esencial para tener éxito en la gestión. A ver, más allá de la gestión de Juan, claro, la tuya, sí, sí, o la de Julio, el planeamiento, pensar Pinamar 2050 me parece excelente. Porque tenés que tener un norte. Sí. El cambio climático, que es una cuestión real, porque el clima ha cambiado siempre. Hasta hace 200 años o 150 años teníamos una mini glaciación, de hecho, una mini era de hielo, y ahora salimos de eso. No sé hacia dónde vamos, pero salimos de eso. Va a seguir cambiando. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿O qué es lo que te va a dar futuro? Te va a dar futuro si vos tenés políticas de inversión que le hagan frente a lo que venga. Sí, tener previsibilidad para planificar. Porque si vos no lo tenés, después vas a llorar. A ver, Capital Federal. Yo desde que conozco hasta el 2011, creo, se inundó. Sí. Y llegó un momento que dijo, no se inunda más, Macri, no se inundó más. Sí. ¿Y qué tuvieron que hacer? Una inversión multimillonaria. Bueno, pero la capital lo podía hacer. Sí, claro, tenía el recurso y el presupuesto para hacerlo. Creo que trajeron una tunelera de Canadá gigante y hicieron lo que tenían que hacer, un aliviador de los arroyos. Y hoy todo el conurbano... Bueno, Bahía Blanca, lamentablemente, Bahía Blanca. Todos dicen que yo escuché un ingeniero hidráulico que es de ahí, de la ciudad, nativo de la ciudad, y decía, estas obras, no sé cuánto hace que venía predicando en el desierto como Juan el Bautista, y dice, y nunca se hicieron. Y las que se hicieron ya eran chicas cuando se hicieron. La provincia de Buenos Aires, yo estaba terminando el secundario, 2000-2001, se inundó toda. Por la zona de Saladillo y demás se inundó muchísimo. Sí. Después no hemos tenido una inundación tan grande, porque se dio justo con la niña. Vamos a tener otra dentro de 3 años, 4 años, 5 años, dentro de 20 años. Como fue la de los fines de los 70, principios de los 80. Que fue todo sobre Bolívar y demás, que se inundó todo eso. Sí, todas las encadenadas del oeste, Trenquelado, entonces vamos a tenerla de vuelta, ya sabemos que existe. Bueno, después está, que es lo que yo diciendo muchas veces públicamente con la gente que se alarma por el cambio climático. Alarmate por el cambio climático, alarmate porque consumí... no sé, alguna sustancia que no tenés que consumir, como Coca-Cola o como cigarrillo, pero lo que importa es qué es lo que vos haces con tu vida, o qué es lo que vos haces con tu inversión, ¿no? O de donde vos vivís. Porque si vos fumás, pero haces ejercicio, bueno, no está tan mal. Pero si después te critica uno que pesa 180 kilos y no mueve las cachas para hacer ninguna actividad deportiva, y yo no sé cuál de los dos es más sano. Pero si vos sabés que no haces algo del todo bien, o sabés que te pasó algo, como fueron las inundaciones en Buenos Aires, que creo que todo el dragado y el encauzamiento del Salado, que falta la última parte. Que es una obra enorme. Es una obra obra de una magnitud enorme. Sí, porque además tiene toda una serie de obras que nombraba yo al principio, la Cañada de las Horquetas, un canal que allá ya desde Villegas, Meguinos, General Pinto, todos esos municipios drenan a esa cañada, que era una zona sin un escurrimiento franco. Bueno, se ha canalizado, se han hecho obras de primera y tercera y categoría para sacar el agua de los campos, pero bueno, tiene un par de lagunas muy grandes que se usan como embalse. Por ejemplo, en Coronel Granada hay una laguna natural que se cerró con un sistema de compuertas para cuando viene mucha agua
porque ahí viene agua de la Picasa, que está pactado entre las dos provincias cuánta agua puede venir, pero también viene del sur de Córdoba, entonces parte del agua del río Quinto a veces se mete también por ahí. Bueno, toda esa agua, para que no llegue a Junín y lo pase por arriba, hay que regularla en algún lado. Bueno, se hizo una obra ahí. O sea, hay obras de regulación pero también hay que dragar. Yo todo eso lo conozco porque yo hice mi secundaria en Carlos Paz. Mis abuelos vivían allá, mis padres fueron para allá, un problema de salud mi abuelo, entonces estábamos con ellos. Y yo hacía 25 Ayacucho, 25 de mayo, Saladillo Junín, Venado Tuerto. Conocías toda la zona. Claro, entonces yo iba y íbamos, no sé, fácil, a veces 2 veces por mes, hacíamos ese camino de ida y de vuelta. Pasabas por mis pagos. Claro, cuando vos dijiste Saladillo, por eso conozco y todo lo que fue el 2000 y 2001, que fue toda esa lluvia muy importante, yo la vivía porque en la ruta iba manejando o iba de acompañante y tenías el agua en la puerta del auto. El partido tiene como 2 límites, uno es el arroyo Saladillo al norte y el arroyo La Floria al sur, que los dos van al Salado. Claro, por Las Flores también pasaba. Claro, y entonces estaba en una condición complicada, sí, porque venía mucha agua. Y ya, bueno, decíamos también fuera de aire, ya en 1925 Florentino Meguino había estudiado un poco todo el comportamiento del régimen de lluvia y precipitaciones, y él ya planteaba en aquellos años que había que tener un sistema de almacenamiento de lagunas, de embalse, para juntar el agua cuando sobraba, ¿no? Y tenerla de reserva para las épocas de sequía, porque los campos son buenos, pero hay zonas que necesitan agua. Sin agua no hay vida. Claro, así que bueno, ya era un tema que aquellos grandes que estuvieron recorriendo los territorios ya lo veían. Así que bueno. ¿Qué es lo que esperás de tu trabajo, de tu área? Más o menos ya lo has dicho, pero en concreto, ¿cuál sería tu visión para Pinamar 2050? Digamos, ¿qué es lo que te gustaría que Pinamar 2050 tenga en función de tus conocimientos y de la necesidad de desarrollo de Pinamar? Que no puede faltar sí o sí de acuerdo a tu visión. No, esto que decíamos de continuar aprendiendo y ajustando los detalles de la gestión del recurso hídrico, transformándolo en un círculo virtuoso donde felizmente un eslabón grande que estaba ahí faltando, está próximo a empezar, que es la planta depuradora, porque convengamos que el 80% del agua que consumimos va a las cloacas, a la red cloacal, o sea, eso hasta dicho por todas las normas nacionales, de obra sanitaria, la vieja obra sanitaria de la nación. O sea, si una casa consume 250 litros por persona por día, 200 vuelven al sistema. Entonces, nosotros, la planta de tratamiento, justamente pensando en lo que decíamos, en la recarga del acuífero, tiene un sistema de alta eficiencia para que el efluente que salga de la planta sea un efluente inocuo, capaz de infiltrarse, para que nosotros necesitamos recuperarla, no tirarla. Entonces, ahí había una cosa importante que necesitábamos ensamblar para completar el círculo virtuoso del que estamos hablando. Creo que eso está muy cercano a empezar a funcionar, a concretarse, así que no conozco mucho los detalles, pero sé que se hizo la licitación. Bueno, sí, cuando hablamos con Capítulo, estuvo acá, se está avanzando en todo lo que es administrativo y demás para que al corto plazo se pueda dar inicio a las obras. Yo creo que eso es una obra, además de ser necesaria y que hace mucho que la espera la comunidad de Pinamar, va a permitir mejorarle esta gestión integral, que después hay que hacer más cosas, lo que vos decías, de los vuelcos al mar. Bueno, yo por ahí, por ser hidráulico, quisiera que todo eso estuviera aceitado y funcionando en la dirección que tiene que funcionar. Hacemos una laguna previa para que choque con el agua. Claro, bueno, pero empezar, ¿viste? Y que se vaya incorporando. Uno de los chicos que trabaja en la oficina da clases lo voy a nombrar porque el arquitecto Ledesma, que da clases en la UADE,
y sobre instalaciones, y él les transmite a los chicos esa idea. Ustedes tienen que pensar en los proyectos, el sistema pluvial y la red pluvial, como piensan la del agua fría y la del agua caliente. Es parte del proyecto, y viste, porque si no es como que queda para el último. ¿Y dónde? ¿Cómo hago ahora con la...? Bueno, no, las casas viejas esa idea... Las casas viejas de campo, ¿te bueno. acordás que tienen los tanques de, sí, tenían de recupero? Juntaban el agua de los techos. Sí, porque había escasez, entonces había que usar el recurso. Sí. Y había que guardarla. Exactamente, sí. Incluso hay lugares... Bueno, el Chaco tiene muchos temas. Yo trabajé en una estancia haciendo unos proyectos y la casona, que era un poco la casa principal, de la casa antigua del casco, tenía un aljibe y sigue juntando el agua de lluvia porque ahí no tienen agua buena en el acuífero. Así que bueno, todavía se sigue usando. Al menos hasta que los israelíes bajen el valor de la patente para desalinizar el agua. Claro. Que hacen un trabajo espectacular. Ahora estaban haciendo una laguna, un lago. Con el trabajo de desalinización tienen tanta agua y lo han llevado porque obviamente todavía no tienen la escala suficiente para que sea económicamente rentable. Claro. Y proveen de agua a los países vecinos, de agua potable, porque obviamente ahí es todo desierto. Sí. Y ahora estaban intentando hacer un lago. Bueno, ahora se está peleando con los iraníes, está tirando misiles, ¿no? Pero en esos tienen la patente que nos hace falta. Porque si hay algo que sobra es agua, ¿no? Sí. De nuevo, uno tiene que, por ahí es una cuestión profesional de siempre de ir primero a la solución sencilla. Sí, después vas a la cara. Y después vemos... después te pasa como el Partido de la Costa y vamos a tener que expropiar, ver cómo hacemos. Entonces, sí, bueno, en la medida que podemos gestionar inteligentemente los recursos que tenemos, yo creo que, volviendo a tu pregunta, si tuviera que definirlo con un título, diría eso. La aspiración sería que tener una política de Estado donde los recursos naturales que tenemos se gestionen inteligentemente para tener una ciudad sostenible. Y eso no significa que tenemos que cortar la construcción, que tenemos que cortar el desarrollo, nada. Es trabajar de manera correcta con lo que tenemos. Exactamente. Y ser permeables a esos límites, como que la naturaleza, no todo es infinito, entonces te impone ciertos límites. Y vos decís, yo no puedo pavimentar toda la ciudad porque necesito que haya áreas de infiltración. Lo tenés que entender, porque lo hemos charlado incluso en estas exposiciones de Pinamar 2050, y uno a veces lo dice un poco crudamente, pero es decir, si nos quedamos sin recursos naturales, se termina el negocio para todo el mundo. No, a no ser que seas Dubái y tengas fortuna de plata, entonces claro, pero en general voy a hacer se pierde el atractivo. Si vos se pierde el atractivo turístico, deja de ser interesante, las inversiones ya no. Entonces, aunque sea, yo a veces digo, porque hay gente que son desarrolladores y tienen la cabeza abierta para escuchar, incluso que vienen y nos proponen cosas. Estuve pensando esto, ¿qué les parece? Así, asá. Felizmente pasa eso. Y hay gente que por ahí le decís, tenés que reponer 3 árboles por uno que sacás, y te ponen una cara, 3 árboles. Y la realidad es que eso depende de... Si vos agarrás estudios de gente que se dedicó a eso, por un árbol de 30 años tendrías que reponer 25, más o menos. Sí, porque no consume para capturar el mismo carbono. Sí. Entonces estamos pidiendo 3 para decir, bueno, dentro de unos años más o menos empezamos a empatar. Bueno, nada, por eso digo, es tener conciencia y amor por el lugar para cuidarlo. Porque alguien dijo una vez, la mejor ciudad turística, ¿cuál es? La que es buena para el que vive todo el año. Esa es la mejor ciudad turística. La que es buena para vivir todo el año es buena para el turismo. ¿Y sí? Entonces, creo que se lo escuché a Martín Yesas. Yo soy muy acopiador de frases. ¿Hay algo más que te gustaría decir o aprovechar para charlar? Cuando me convocó Samantha hace unos años para entrar a la secretaría, lo pensé bastante. Ella siempre que me ve me lo recuerda. Me dice, me la hiciste difícil. No, nunca había estado en la función pública. Sí había estado trabajando en el municipio de Avellaneda, en de La Plata. Pero una cuestión técnica. Cuestión técnica, sí, de proyectar, de dirigir, de inspeccionar. Y esto era otra cuestión. Y la verdad que en el fondo me atraía la idea. Así que estoy primero que nada agradecido de esta posibilidad que me dieron, que me dio en su momento la gestión de Martín y ahora Juan,
porque nada, estoy pudiendo desarrollar cosas que a veces uno dice, trato desde ya hace unos años de no caer en la queja sistemática y cosas, decir, bueno, no podemos hacer todo lo que desearíamos y todo lo que soñamos, pero hagamos algo chiquito, lo que podamos hacer, hagámoslo, porque es una manera de romper esa cuestión de la queja. Somos bastante quejosos y nos gusta quejarnos en la cocina, y cuando alguien nos convoca para hacer algo... Tiene que ver mucho también con el manejo de la frustración interna. Entonces, como estoy enojado, frustrado porque yo no puedo lograr eso, lo proyectas para afuera. Yo lo pensé y lo charleaba con mi señora, con mi mujer, y digo, no sé qué hacer, porque la verdad que yo trabajo tengo, pero bueno, era como se dice ahora, salir de la zona de confort. Y bueno, lo voy a intentar para probarme a mí mismo y de alguna manera que el conocimiento no quede en uno, es decir, poder transmitirlo. Los chicos con los que trabajo, el licenciado Santiago Martín, que es biólogo, es un crack de lo suyo y muy dispuesto a aprender y colaborar siempre. Matías Trofino, que está trabajando en el sistema de información geográfica, lo mismo, se complementan muy bien. Leo Ledesma, que ya lo nombré. Bueno, nada, gente que realmente tiene puesta la camiseta del laburo municipal de la mejor manera. Entonces, eso me contagia. Porque bueno, yo soy el más grande de todo, pero está bueno cuando hay receptividad la energía se transmite. Exactamente, y nos entusiasmamos y siempre es como que nos falta tiempo para hacer cosas. Eso está muy bueno. Muchísimas gracias. No, un gustazo, enorme. Bueno, la idea era traerles a alguien que no es solamente del ámbito político, más allá que obviamente tiene su actividad como un cargo político, pero es un especialista y bueno, yo no sé cuándo fue la última vez que tuvimos un ingeniero hidráulico a cargo de los designios del agua de Pinamar, con lo cual siempre vale resaltar que de a poquito, más allá de quien esté en el gobierno y demás, con políticas de Estado podemos marcar la diferencia. Si escuchan un ruidito es que yo juego con una tapita siempre, entonces pido disculpas, pero es mi manera de sacar el estrés. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. CNN Radio. En Pinamar, F.